Cordial saludo, mi nombre es Laura Hoyos, estudiante de Psicología, pertenezco al grupo 57 de Psicología Social. A continuación vamos a realizar un focus group donde vamos a conocer la percepción de las personas de la comunidad sobre las personas migrantes que habitan en ella. Vamos a dar paso a cada una de ellas, aclarando que no hay respuesta correcta o incorrecta, cada persona tiene una visión totalmente diferente y respetable. Cada una de ellas ya firmó el consentimiento y dio autorización para la grabación. Y tenemos claridad que el video es únicamente con fines educativos. Vamos a iniciar con la primera pregunta. Rosa, ¿cuál es su impresión general acerca de las personas migrantes que viven en su comunidad? No, pues buena, porque como decía, ellos están en su cuento y uno también en el de uno, entonces no se meten con uno ni nada. Muchas gracias. Tatiana. Bueno, mi impresión es buena porque con los pocos que he compartido y los pocos que he conocido han sido personas respetuosas, entonces no he tenido pues ningún tipo de inconveniente con ellos. Muchas gracias. Viviana. Es una situación difícil porque salir de un estado de seguridad a un estado de incertidumbre es complicado. Muchas gracias. Tatiana. Bueno, la impresión que tengo es que la inmigración, pues uno debe pensar de que se ocurre por varias cosas, por problemas sociales, económicos, raciales, por muchas cosas, y salir, como decía, de nuestra zona de confort no debe ser fácil. Entonces la impresión que tengo es que es complejo, es duro, y más no estar acompañado de sus seres queridos, de sus culturas, entonces pienso que puede ser muy complejo. Muchas gracias. María Fernanda. Me parecen unas personas muy valientes salir de la comodidad de su casa a un lugar donde no conocen absolutamente nada. Muchas gracias. Vamos a continuar con la segunda pregunta. La segunda pregunta es: ¿cuáles son los desafíos que enfrentan los migrantes que viven en su comunidad? Rosa. Pues los desafíos que debe ser muy duro uno irse de donde uno es, del origen de donde uno está, a irse a otro lado donde no conoce a nadie. Esa situación debe ser muy dura. ¿Tienes personas migrantes cerca de tu casa, de tu comunidad, Rosa? De mi casa no, pero en mi empleo, en el trabajo sí tengo como a 8 y son demasiado compleja la situación a veces con ellos porque ellos están con su capricho y uno con el de uno. ¿Tienen de pronto una actitud diferente? Sí, muchas veces sí. Pues con los que yo he convivido en el empleo, sí, en mi trabajo, sí, son caprichosos. Listo, Rosa, muchas gracias. Tatiana, ¿cuáles son los desafíos que enfrentan los migrantes que viven en su comunidad? Bueno, pienso que los desafíos que enfrentan son muchos, desde el tema de la pobreza, de la estabilidad económica, de la salud, de muchos que de pronto en su país pues tuvieron una profesión, ejercieron una profesión, tuvieron pues su buena estabilidad y acá ya les toca hacer algo totalmente diferente o hasta estar sin trabajo. Entonces me parece pues que sí es algo fuerte en ese sentido. ¿Qué porcentaje de migrantes viven en tu comunidad, Tatiana? No, yo creería pues en donde yo comparto, no comparto mucho con migrantes. La verdad no es que tenga pues como mucho porcentaje, pero sí sé que hay un gran porcentaje pues alrededor de donde convivimos normalmente, ya hay un muy gran porcentaje, más o menos un 50%. Bastante. Muchas gracias. Viviana, ¿cuáles son los desafíos que enfrentan los migrantes que viven en su comunidad? Los migrantes enfrentan discriminación, pobreza, falta de oportunidad, falta de estudio, muchas veces falta de trabajo porque el solo hecho de ser migrante no tienen oportunidad para que les den una oportunidad laboral. Viviana, ¿de pronto alguna cercanía, ya sea hijos, pareja, alguien que tengas en tu hogar, que tenga cercanía con personas migrantes? Sí, mi esposo. Mi esposo tiene un primo que migró acá a Medellín antes de la pandemia y fue difícil, pero contó con el apoyo de la familia y han salido adelante. Bueno, Viviana, muchas gracias. Tatiana, ¿cuáles son los desafíos que enfrentan los migrantes que viven en su comunidad? Bueno, los desafíos son muchos.
pues complementando con lo que decían las compañeras, también el lenguaje, pues el idioma. A veces cuando uno migra a otro país donde no tiene el mismo idioma es muy complejo. También, bueno, yo lo digo por mi parte que también fui migrante en otro país, el simple hecho de no ser de otro país, la discriminación, los papeles, a veces no tener papeles, eso cuesta conseguir trabajo, un empleo que te paguen bien. Entonces creo que son muchos, el idioma, las costumbres, lo económico, la salud, porque no cuentan con salud tampoco. Entonces son muchos. Tatiana, ya que mencionas tu experiencia como migrante, ¿qué tal te recibió el otro país? Pues yo tuve una gran experiencia porque me acogió una familia que me quiso mucho, pero igual uno siente discriminación, uno se siente muy solo porque yo no tenía familia pues cerca, las costumbres son muy diferentes, la comida es muy diferente, pero realmente yo tuve la gran experiencia que me acogió una familia que me quiso mucho y me siento como su familia, pero no todos tenemos como la misma experiencia, entonces pues tuve la suerte que fue buena. ¿Volverías a migrar? No, definitivamente no volvería a migrar, sola no. Y pienso que gracias a Dios tengo a mis papás vivos, creo que no los volvería a dejar. Muchas gracias, Tatiana. María Fernanda, ¿cuáles son los desafíos que enfrentan los migrantes que viven en su comunidad? Desafíos muchos, la pobreza, la economía, el no poderse entender con la otra persona porque no hablan igual. María Fernanda, ¿crees que hay discriminación con las personas migrantes? Sí, mucho. Listo, muchísimas gracias. Vamos a continuar con la tercera pregunta. Rosa, ¿en qué aspectos cree que la presencia de los migrantes ha cambiado o impactado la vida en su comunidad? ¿En qué aspectos cree que la presencia de los migrantes ha cambiado o impactado la vida en esta comunidad? Bastante, hay unos que se sienten como hartos con ellos, que dicen que pereza ese venezolano. Entonces sí, a veces lo sacan a uno como con la rabia por eso, por estar ahí fastidiando de pronto. Listo, Rosa, muchas gracias. Tatiana, ¿en qué aspectos cree que la presencia de los migrantes ha cambiado o impactado la vida de su comunidad? En muchos aspectos. Yo creo que en el primordial ha sido pues como en el tema de lo laboral, porque pues como muchos vienen sin trabajo y vienen buscando pues como por lo menos un pequeño trabajo que les ayude, han hecho como que en este tema ya muchos empleadores prefieran contratar a los migrantes por contratar pues a los de aquí, que es como un precio más económico el de los migrantes. Eso pensaría yo que es como el más principal. Adicional a eso, pues también hay migrantes que no vienen pues como con buenas intenciones, entonces generan pues como inseguridad en la comunidad y todo eso, pero creería yo que en el tema laboral sería como el más impactante pues que ha generado como el tema. ¿Crees que tendríamos más oportunidades laborales si no tuviéramos tanto porcentaje de migrantes? Sí. Listo, Tatiana, muchas gracias. Viviana, ¿en qué aspectos cree que la presencia de los migrantes ha cambiado e impactado la vida en su comunidad? No, mi comunidad no mucho, porque la verdad, pues como vivimos en un estrato medianamente alto, no hay muchos migrantes. Listo, muchas gracias. Tatiana, ¿en qué aspectos cree que la presencia de los migrantes ha cambiado o impactado su vida cotidiana? Pienso que creo que de una manera negativa, porque si le preguntamos pues a 10 personas un ejemplo, yo creo que 8 personas dirían que ha sido muy agotador, porque siento que Colombia no es un país que sea como económicamente de un nivel alto. Entonces, las poquitas oportunidades que tenemos acá en Colombia, lo digo en Medellín, se han pasado no a nosotros de Medellín, sino a las personas que han sido inmigrantes, porque como decía Tatiana, porque cobran menos. Entonces siento que un 80% va a decir que de manera negativa, por las oportunidades que perdemos nosotros en este país. Listo, muchas gracias. María Fernanda, ¿en qué aspectos cree que la presencia de los migrantes ha cambiado o impactado en su comunidad? Ha impactado en que perdemos oportunidades
los del mismo país por solamente que ellos salgan adelante, que es a lo que salen a emigrar ellos. María Fernanda, ¿crees que hay prejuicios en medio de esta migración? Sí. Listo, muchas gracias. Continuamos con la cuarta pregunta. Rosa, ¿qué aportes en términos sociales o económicos han realizado los migrantes que viven en su comunidad? Pues qué aportes, vienen a aportar como un poquito de lo que ellos saben, pero a veces no lo hacen bien, lo hacen es más que todo por ganar más plata, entonces perjudican a los que estamos haciendo las cosas bien. O sea, buscan es como una manera de sobrevivir. De sobrevivir, exactamente. Listo, Rosa, muchas gracias. Tatiana, ¿qué aportes en términos sociales o económicos han realizado los migrantes que viven en su comunidad? Bueno, de pronto sociales porque nos han enseñado pues como una forma, pues diferentes formas de vivir en la parte que ellos emigran, o sea, nos enseñan distintos valores, nos enseñan diferentes como creencias y todo ese sentido. De pronto en ese sentido pues sí nos aportaron como un poquito, pero en la economía no creo que hayan aportado mucho, de pronto más que todo como para los que tienen fábricas y empleadores pues de alto rango que les ayuda, que tener más migrantes van a ayudar pues como a producir más, pero en el sentido pues a nosotros como comunidad no. Hablando como un poco de la cultura y de la convivencia, ¿crees que nos adaptamos más fácil nosotros a ellos o ellos a nosotros? Pues yo creería que ya en estas instancias de lo que estamos nos tocó, no porque quisiéramos, nos ha tocado adaptarnos a ellos porque al principio sí fue un cambio muy brusco para nosotros como colombianos, adaptarnos a las diferentes formas de vivir que ellos han tenido, diferente a las que nosotros tenemos. Entonces sí podríamos decir que nos tocó adaptarnos a ellos. Muchas gracias. Viviana, ¿qué aportes en términos sociales o económicos han realizado los migrantes que viven en su comunidad? Yo diría que para nosotros, para mi comunidad, no, ninguno. Listo, muchas gracias. Tatiana, ¿qué aportes en términos sociales o económicos han realizado los migrantes que viven en su comunidad? Yo creo que pienso lo mismo, yo creo que ninguna, es que un aporte social realmente ninguna y económica tampoco, porque es que, como decimos, no somos un país de un nivel económico alto, entonces creería que ninguna. Listo, muchas gracias. María Fernanda. Diría que económicamente no. Y social, pues hemos aprendido también de las costumbres de ellos. ¿Es fácil convivir con personas migrantes? No. Muchísimas Pero gracias. quisiera, como de la pregunta que acabo de decir, algo, y es que, por ejemplo, la cultura colombiana es una cultura muy bonita que acoge mucho a los inmigrantes. Lo digo pues de otros países, por ejemplo España, yo que estoy en Chile, en Estados Unidos, que poco acogen a los inmigrantes. Entonces siento que algo ahí bonito es que Colombia tiene mucha empatía con los inmigrantes, algunos pues. Colombia tiene una psicología que es un poco más liberal, en el sentido de que puede coger o darle como una seguridad a las personas migrantes. ¿Qué opinas al respecto? Y sobre todo por la cultura de nosotros que es muy familiar, muy de acompañar, muy de ayudar, muy de dar un plato de comida, pero la inmigración igual ha crecido mucho, entonces eso ha mermado un poquito, pero igual Colombia es un país muy bonito y apoya mucho la inmigración. Perfecto, muchas gracias. Bueno, continuamos con la quinta y última pregunta. Rosa, ¿cómo son percibidos los migrantes por los habitantes de su comunidad? Como te decía antes, no muy buena la percepción porque siempre está como el qué pereza que viene fulanito, viene a hacer todo mal y después nos toca eso a nosotros, entonces no ha sido bueno. Rosa, desde tu experiencia, ¿algún aspecto positivo que puedas rescatar de trabajar o laborar con personas migrantes? ¿Algún aspecto Positivo. de pronto en la forma de ellos ser, pero no la laboral, sino como la que, ¿cómo te explicara yo?
como la parte amigable de ellos, pero Laura más bien mala. Listo, Rosa, muchísimas gracias. Tatiana, ¿cómo son percibidos los migrantes por los habitantes en su comunidad? No son percibidos de buena manera. Por lo que decía mi compañera Rosa, o sea, son personas que de pronto llegan a ser, en el tema del trabajo, trabajos a medias, o son groseros, o son... Pues no me ha tocado convivir con migrantes así, pero en mi comunidad mucha gente los aborrece por eso, por lo mismo, porque de pronto con los que les ha tocado personas groseras, o que no hacen bien el trabajo, o que no hacen pues como las cosas de buena manera. Entonces en ese sentido sí serían como mal percibidos. Listo, ¿crees que es más el impacto negativo que positivo? Sí, es más del impacto negativo. Listo, muchas gracias. Viviana, ¿cómo son percibidos los migrantes por los habitantes de su comunidad? De cierta manera, con lástima, por lo que viven, por lo que les toca vivir, porque tienen que venir a un país diferente, con nuevas costumbres, donde tienen que buscarse el pan diario, literal. Se percibe con cierta lástima. Listo. ¿Crees, Viviana, que los migrantes pueden aprovecharse como de esa lástima, como dices, de la manera que como los acogemos y ser un poco aprovechados con nuestra comunidad? Sí, definitivamente sí, porque se ha visto que muchos salen haciendo cosas indebidas con la gente que les tiende la mano, roban o han matado, entonces sí. Listo, Viviana, muchas gracias. Tatiana, ¿cómo son percibidos los migrantes por los habitantes en su comunidad? Bueno, depende. Cuando inicialmente empezaron a llegar las personas venezolanas, creo que fue de una manera negativa porque, como decían, no llegaron todos con buenas intenciones. Muchos llegaron robando, matando, entre otras cosas. Obviamente otros llegaron con buenas intenciones, pero a veces obviamente se va a ver más lo malo que lo bueno. Pero tengo la experiencia, porque emigrar no es solo emigrar pues de un país, también de otra ciudad. Y tengo la experiencia de trabajar con otras personas de otra ciudad y realmente ha sido buena porque ellos se adaptan, son amigables, intentan hacer un buen trabajo. O sea que no todo es malo, o sea, puede ser un 50-50. Se puede rescatar Sí, algunas personas, sus habilidades, su convivencia. Sí. Siento que sí se pueden rescatar, no todos. A veces lo negativo siempre pesa más que lo positivo, entonces pienso que puede ser un 50-50, bueno y malo. Listo, Tatiana, muchísimas gracias. María Fernanda, ¿cómo son percibidos los migrantes por los habitantes de su comunidad? Bueno, percibidos por mi comunidad, la mayoría han sido rechazados porque no vienen como con buenas intenciones. Listo. ¿Crees que de pronto por simplemente decir soy de país X, inmediatamente reciben un rechazo? Listo. Muchísimas gracias a todas. Cabe aclarar que el video solamente es con fin educativo. Esas son todas las preguntas. Muchísimas gracias. Gracias.